en Suiza, pero con esta temporada muy fea de COVID, ¿qué hicieron si no trabajamos? Disfrutando de la vida. Hola, somos dos chicas, Margot de Francia, Emma de Perú. Trabajamos juntos en una crêperie en Grimmens, en Suiza. Y ya, ahora con el COVID, que no hay más trabajo. Todo cerrado. Nosotros, como, ¿qué hacemos? Y empezamos a disfrutar del Magic Pass. ¿Por qué estaba riendo? Estaba perfecto. Nos quedamos sin trabajo porque todos los restaurantes en Suiza cerraron. Todo cerró, a excepción de los centros de esquí. Entonces la única opción que teníamos era jugar con la vida. Jugar con la nieve. Para buena suerte nuestra, Margot también tenía el Magic Pass y yo también tengo el Magic Pass. Y el Magic Pass es un pase especial que junta 30 más o menos estación de esquí en toda la parte de Suiza. Para que puedas ir en invierno y algunos en verano y solamente pagas una vez al año. Hacemos este video para que tengan en cuenta otros centros de esquí que hay en Suiza, que hay acá en los Alpes, para que vayan y lo disfruten y no se queden en los centros de esquí muy turísticos como son Crans-Montana, Verbier, Zermatt. Sí, exacto. Los que suenan por todos lados, esos son los más turísticos. Acá les damos las fijas para que disfruten lo local. Y pienso que por eso también que ser juntos con el Magic Pass, para tener más gente, más gente a venir. Queríamos contar nuestras opiniones de todos estos centros de esquí. Hemos ido como a 12 centros de esquí, o 13, 3 meses, de los que hemos estado disfrutando porque no hemos podido trabajar. Sí, porque después de hacer todas las estaciones del Val d'Anivier, fuimos a descubrir Suiza. Entonces, ¡empecemos! Primer centro de esquí, Grimmens. Sí, Grimmens tiene como bosque, está bien, un snowpark, perfecto, una vista bonita, se ve los glaciares de Zinal y así. ¿Qué más? Restaurante, el Bob, perfecto. Hamburguesas. Con todas las cremas. Grimmens es la estación de esquí que está acá al costado del pueblo donde vivimos, en Grimmens. Y para el Magic Pass se llama Grimmens Zinal porque hay una cabina que une a Zinal, que es el pueblo de al lado, con el centro de esquí de Zinal. Entonces, considerando estos dos centros de esquí, lo hace más grande y más disfrutable. Sí, pistas de Grimmens son bonitas. La nieve está muy muy buena porque no hay tanto sol y al fin hace que la nieve se queda bien hasta como al fin de la temporada. Y Zinal es un poco más para la competición, el free ride. Free Ride 2020. Y tiene mucho más de sol. Y las pistas son más anchas. Son más anchas. Yo las recomiendo para hacer snowboard. Para los que están aprendiendo, váyanse a Zinal porque las pistas son más anchas y tienen más espacio para deslizarse y jugar con el snowboard. Bueno, y en Zinal tienen el proyecto de hacer el restaurante, ¿no? Así de arriba, con una vista muy bonita. Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Estamos en un centro de esquí que están invirtiendo bastante en su desarrollo. Sí. Saint-Luc, como para mí, perfecto. Me gusta mucho. Tiene sol todo el día. Porque está al otro lado del valle. Si este es el valle del Val d'Anivier, acá está Grimmens y acá está Saint-Luc-Chamberlain. A este lado le cae más el sol todo el día. Y Saint-Luc está conectado con Chamberlain y también hace como una estación bastante grande, también con bosque, con parte para hacer freeride y con un sol así que se queda todo el día. Me gusta mucho. Tengo una vista perfecta. Sol, la infraestructura no está mal. Sí, todo bien. Hay restaurantes y la nieve está buena también. O sea, está alto el centro de esquí. El pueblo está muy lindo, pero se para un poco más. La temporada se para un poco antes, como
Después de medio Fin de marzo, marzo. fin de marzo, y ya empieza con todo este sol, empieza A derretirse todo. Sí, como que no hay mucho más nieve. Luego, Berkohan. Lo hicimos hace poco tiempo y para mí también muy buena experiencia. Vista perfecta. Uf, sí, experiencia a full. Check, 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 check. Toda la gente que se tira en parapente hacia el valle salen de ahí. Entonces te puedes quedar tomando un cafecito, comiendo algo y ver a todas estas personas que vienen a tirarse en parapente. Y se ve todo la valle del Rhône. Ajá, el valle, como todo el Todo cantón. el valle. El valle que es el cantón. Entonces se ve todo el valle gigante con los viñedos, la carretera, los Alpes. Muy bonito. La nieve, más o menos. Es bastante bajo, es como Sí. 1600 creo Y le cae el sol también. Sí. Entonces la nieve tiende a derretirse más rápido o no tiende a nevar mucho tampoco ahí. Si es que acá nieva bastante, allá neva menos. Y Más familiar, más chiquitito, más así tranquilo. recomendación, ir cuando salga el sol después de que haya nevado. Eso. Para que puedan disfrutar bien las pistas que son bonitas, con la vista, con todo. Y claro, disfrutar la nieve. Disfrutar la vida. Terminando de hablar de los 3 centros de esquí que tenemos en el Val de Anivier, vamos a pasar a hablar de 2 centros de esquí a los que fuimos en el Valle de Alado. Sí. Geografía. Arola y Evolen. Arola, ¿cuáles son los comentarios? Experiencia increíble. Como llegar al fin del mundo. Es una estación muy chiquitita. Exacto. Como, no sé, como muy lejos del mundo. Sí, Pero con tomamos- una vista puta. Disculpa. Está casi en la frontera con Italia. Sí. O sea, tienes los Alpes y está tan arriba en los Alpes. ¿A cuánto? A 3000 llegará, 3000 metros. Ahí nomás está Italia. Bueno, hay que cruzar un par de diente montañas. blanca El que diente blanco. a atravesar para llegar Ujú. a Italia. La vista es increíble, ves todos los glaciares, ¿te acuerdas? Cuando Sí. fuimos? Se dice que es el camino de aduana antigua y que para atravesar todos los Alpes que se va de Verbier a Saas-Fee Ujú. y que son lugares como para hacer pot de phoque, randonnée, Pero de fuck. pied de phoque y todo eso. Hay una pista así, bien ancha, muy grande, que se va de arriba hasta abajo, una solita, pero que vale la pena. Lo único malo es que no hay cabinas, Ya. no hay telesillas, simplemente hay arbalets, que son estas T's que te los metes entre las piernas. Durante como 20 Sí, minutos. y son largas. Parece que no hubo mucha gente, es un centro de esquí local, Sí. como Grimmens, como acá muy local. Y fuimos un día que acababa de nevar, la pista recién pasada, no había nadie. La consistencia de la nieve estaba muy Perfecta. buena, perfecta, la mejor. Para mí, mejor experiencia de Sí. nieve, de esquí de toda la temporada. Sí, Fue como, definitivamente, wow. en pista. Y con la vista de todo el glaciar, porque es este manto gigante de glaciar que Sí. atraviesa Maurice, Zermatt, Saas-Fee y que llega hasta Arola, ¿no? Porque creo que es una pieza gigante de glaciar que hay en los Alpes. Y luego, ese mismo día, bajando, porque como dijo Margot, llegamos hasta el fin del mundo en el carro, hasta este centro de esquí, bajando ya hacia el valle, a la izquierda teníamos Evolén, que es otro centro de esquí que es parte de este espacio Don Blanche. Él tiene silla, ¿Tiene pero silla? antigua, como, wow, una experiencia. Tiene una silla de terror. Ay, como, con tan gusto. Sí, la experiencia fue rara. Llegamos como que a un lugar medio que abandonado y salió una silla vieja que sonaba, que daba hasta miedo subirse a la silla porque sentías que te ibas a caer. Y aparte no había nieve porque empezaba como a 1000 metros Sí. Evolén, o 1000 algo metros. Entonces no había nieve.
Entonces todo de terror, no sabíamos bien a dónde estábamos yendo. No había gente, no había nieve, no había gente a trabajar, como Sí. solita en Evolén. Para mí, como wow, un rato ya no más, me voy. Chao. Sí. Adiós. Creo que como comentarios hay que ir igual que Berkojan, cuando hay sol y Sí. después de que haya nevado. Porque Sí. como es un centro de esquí bajo, tiene que haber nieve, si no, ¿cómo bajas caminando con los esquís? ¿No? Porque eso pasó, bajamos en la silla. Sí. Hemos ido a un montón de centros. Ok, ahora vamos a pasar al valle de Sasfe. Es un valle grande que luego se abre hacia Zermatt y hasta Sasfe. Nosotros fuimos a Sasfe, uno de los centros de esquí más altos del mundo, ¿no? Podría decir del mundo. También va de Europa y De Europa. que se puede ir a esquiar en el verano. El punto más alto llega casi a 4.000 metros. Bueno, 3.600 por ahí. O 3.700. Está sobre el glaciar y hace como que la nieve es bonita. Esta es una de las razones por la cual amo Sasfe. Tiene vistas increíbles, la nieve es totalmente diferente a otros centros de esquí. Estamos casi a 4.000 metros de altura, muy alto para centros de esquí acá en Suiza. Tienes la vista del glaciar al lado, todo el glaciar rodea el centro de esquí, es como un mar de hielo, de glaciar. Me he metido fuera de la pista a probar la nieve y definitivamente tiene una consistencia mucho más densa que la nieve que se encuentra más abajo, a una menor altitud. Suave, rica. Siento que si me caigo no me va a pasar nada. Experiencia. Mucho gusto, la gente fue una experiencia como increíble. De la llegada a la salida, así el sonrisa. Y como wow, una vista también es como la montaña más alta. Tiene 10 montañas a más de 4.000. Se habla Justo en como esa los parte. 10 de 4.000 y cuando llega a Sasfe al punto más arriba y como decía Emma, 3.600, algo así, es como casi en la cima de toda esta montaña y fue como ¡wow! ¡Arriba, arriba! Pero también está tan alto que para subir hay que tomar, por lo menos son 45 minutos. Sí, Entre una gran cabina, otra cabina, un funi. un funi, que es como un tren, un mini tren que atraviesa, que va como en una cueva, a través de una cueva. Y te deja al costado del glaciar. Fue toda una Sí, experiencia. sí. Y con sol y que se ve el pueblo abajo porque es como la lengua del glaciar antigua que ahora no existe más y abajo de esta lengua tiene el pueblo que como acá y ahora no hay más esta lengua pero acá hay el glaciar y es como solamente bajando así derecho bajando como wow. Sí, sí. Como un pueblo muy cerca a los glaciares. Las pistas también muy buenas. Habían negras, rojas, azules, anchas, no tan anchas, había de todo. Es un monstruo, Sasfe. Sí, con mucho gusto ça se fait. En el top. Y está incluido en el Magic Pass. Sí. Dando. Reporters sans frontières, bonsoir. Nous voilà aux abords du grand glacier de Sasfe. Et la grande question est-ce que ça se fait ou ça se fait pas d'ailleurs? Ça se ride ou ça se ride pas? Reporters sans frontières, bonsoir. Je laisse l'antenne à Emma. Ciao, bonne. Merci. Loche-les-Bains. O Lorquebach. Lockerbad. Lo que diferencia esta estación es que tiene baños termales. Y cuando vas con tu Magic Pass solamente pagas 10 francos más adicionales para disfrutar sauna, jacuzzi, piscinas calientes, piscinas al aire libre calientes, toboganes con agua caliente, o sea, todo con agua pero caliente. La estación no es tan grande, pero tiene de todo también. Está alta, ¿no? Está alta, nieva constantemente también, Sí. eso es bueno. Tiene pistas azules, negras, rojas, surtido, está surtido también.
Y las vistas son distintas, tienes esta montaña de roca como una pared al lado y la sensación es distinta. Es como Løkkerbat, es como adentro de una reserva natural, algo así, muy alta y solita. Es como la montaña tiene solamente este pueblo. Sí. Sí, hay pueblo abajo, pero después te va adentro de la montaña, hay Løkkerbat, con baños y la subida para ir a esquiar. Sí. Infraestructura nada mal y la nieve similar a Grimens. Sí. También mantienen la misma altura. Crans-Montana es un centro de esquí que está y no está dentro del Magic Pass porque hay años que sí está dentro, luego hay años que se sale, hay años que vuelve a estar adentro del Magic Pass. O sea que habría que tener cuidado con eso. Pero es un centro de esquí que está al otro lado del valle, donde le pega mucho más el sol. La nieve es muy buena también, más calurosa, pero también se tiende a evaporar más rápido o a secar más rápido. Pero es un centro de esquí muy grande, con pistas muy anchas, azules, negras, rojas, la infraestructura está muy buena también. Está una estación como rica, tiene dinero, Sí, es como todo está bonito, bien hecho. le recomiendo. Y bastante temprano en la temporada, porque como después, fin de marzo también, medio marzo, fin de marzo, la nieve. Si no nieva constantemente y tienes un mes caluroso y un mes que no ha nevado nada, no es recomendable ir. Empiezas a ver el lodo, la tierrita, Las vacas, así todo. Anzer y compre tous. Anzer, mucho gusto. Me encantó. Top de tops. Top. La nieve buena, pistas anchas, espaciosas, Una pista de luja. de luge, Luge? de trineo. ¿De cómo? De trineo. Trineo. Trineo en nieve. Trineo Como de el- nieve. Sí, lo que te tiras así, te Que sientas como un bobsleigh, como perfecta. y slide. Así. No, Un bosque no. perfecto. Ajá. Anser está arriba de Sion, que es la ciudad principal, la capital del Valais, del cantón. Y también tenía esta silla que te llevaba como que atrás de la montaña. ¿te Sí, el acuerdas? otro lado, al fin. Sí. Sí. Tienes toda una zona que es de fácil acceso y luego puedes ir al otro lado de la montaña a través de una silla, una pequeña silla, donde Marcos sí sacó la mierda. Para cambiar. Para cambiar de tema. Y te lleva, puedes hacer off-piste también. Sí. Y un poco de freeride y te lleva por unas partes de bosque muy bonito, muy lindo, muy Y lindo. tiene atardecer. Y tiene atardecer. Tiene atardecer. Eso es como wow. Porque a Grimens que no hay sol. Es como una experiencia también de ver el sol hasta el fin del Sí. día. El último centro de esquí es Auvergne. Tiene como una montaña, no sé, como arriba. Y arriba tiene una piedra, una montaña así. Y una piedra gigante. Y una piedra. Y como tú puedes ir alrededor. Entonces como la silla te llega de un lado y puede hacer como la vuelta. Es algo muy raro. Para mí fue como, ¿dónde llego? No puedo subir más. Sí, todavía un poco. Y como, ¡wow! Es un centro de esquí que lo vas descubriendo conforme vas avanzando. Sí. Con las sillas, con las cabinas, Sí. con todo. Para hacer pied folk también, perfecto. Ujú. Para hacer off-piste, iniciarse en el freeride. Está bueno. Freeride. World Tour 2021. Bueno, considerando estos 10 centros de esquí, les queremos dar algunas recomendaciones si es que van a venir a Suiza a esquiar, y es que no necesariamente vayan a los centros de esquí más turísticos, aparte que son muchos más caros y tampoco es que te pierdas de mucho, porque igual hay nieve en todos lados y qué mejor que descubrir algo local o un lugar donde solamente los locales vayan, es decir, solamente los suizos. En estos centros de esquí más grandes terminas viendo a americanos, ingleses, australianos, chinos, japoneses, a gente de todo el mundo, menos
a los suizos. Y bueno, el Magic Pass cuesta alrededor de 400 francos al año si es que lo compras con tiempo y te incluye toda esta lista de 30 centros de esquí para que puedas entrar y usar toda la infraestructura, ¿no? En verano y en invierno. Hay que comprarlo En mayo. en mayo, así, porque mayo. después, cada mes, Empieza a subir un poquito más, un poquito como más. sube de 100 francos o algo así, Sí, para llegar a su precio final, que es como 800. sí. Y cualquier persona lo puede comprar, es decir, Sí, con internet. por internet cualquier persona lo puede comprar, solo necesitas tu pasaporte y listo. Lo rentabilizaste en 8 días. El promedio por día para ir a un centro de esquí es 70 francos, pero Zermatt y Verbier y otros centros de esquí son como 120 francos, casi el doble. Así que considerando un precio promedio de los otros centros de esquí que son bonitos también, en 8 días ya está rentabilizado. En una semana ya lo rentabilizaste. Le sacaste la vuelta. Nuestras recomendaciones son las siguientes. Depende de la cosa que quieras hacer. Sí, Pero es verdad. siempre cuando te va en la naturaleza es mirar la meteo. Ya. Para saber si toma tus gafas, tu crema solar. Vamos a hacer un top 5. Con nuestro top 5 de centros de esquí. Que nos gustó. Arola, Ça se fait. Grimen, Sinal. Vivimos acá, o sea que hay que mencionarlo porque la verdad es que es muy bonito. Saint-Luc, Chandolin. Y Anser, Ya. ¿no? Sí. Y Anser. Luego, nuestros comentarios para Evolène y Vercoran. No es que sean malos, simplemente que hay que hacer atención para ver en qué momento uno va para poder disfrutarlo más. Porque si uno va cuando no hay nieve, no vas a disfrutarlo Sí. mucho. Bueno, esto fue nuestra vida durante 3 meses sin trabajar. Muy bien, con mucho gusto. Y el próximo año hay que descubrir Otros los centros de esquí. 15 que falta sobre los 30. Sí. Si tenemos trabajo hay que organizarse un poco, pero ya, Pero todo somos es posible. lista. Listo que listo. Listo, va listo, te debo. Chao. Tu sierva. Besitos. ¿Conoces el Magic Pass? No. El Free Ride. Free Ride 2021. Casi en la cima de todo esta montaña y fue como ¡wow! Arriba, 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 arriba.